Los 10 secretos de ventas que nadie te cuenta. ¿Sabías que ahora mismo estás vendiendo algo? Sí, tú, aunque no te dediques a las ventas, aunque odies vender, en este momento estás vendiendo tu imagen, tus ideas, tu tiempo, y probablemente lo estés haciendo mal. Mi nombre es Roger Smith y he vendido más de $100 millones a las empresas más grandes del mundo, pero mi primera venta fue cortando el césped de un jardín a los 15 años. Lo que aprendí en estos años te va a sorprender, porque va en contra de todo lo que te han enseñado sobre ventas. ¿Listo para conocer la verdad? Empecemos. 1. La autenticidad vende. El primer secreto es tan simple que parece mentira. Deja de intentar vender. Sí, lo escuchaste bien. La mayoría de vendedores fracasan porque están obsesionados con cerrar la venta. Se ponen una máscara de vendedor profesional y, adivina qué, la gente lo nota al instante. Te voy a contar algo que nunca he compartido antes. Cuando trabajaba en una tienda de ropa, le dije a un cliente que el traje que quería comprar le quedaba horrible. Mi jefe casi me mata. Pero ese cliente no solo volvió a comprar 3 trajes más, sino que me recomendó con todos sus amigos. ¿Por qué funcionó? Porque fui honesto. La autenticidad no es una táctica, es un superpoder. Paso 2. La sobreentrega es tu mejor vendedor. Aquí viene algo que va a hacer que algunos expertos en ventas quieran matarme. Olvídate de prometer la luna y las estrellas. En vez de eso, promete menos y entrega más. Recuerdo cuando una agencia prometió ponerme en todas las portadas del mundo. ¿Sabes qué pasó? Exacto, nunca más los volví a ver. En cambio, la agencia que me dijo, haremos todo lo posible, pero solo te garantizamos esto, terminó consiguiéndome más exposición de la que jamás imaginé. Paso 3. Encuentra tu estilo único. Los introvertidos no pueden vender. Este es probablemente el mito más dañino en el mundo de las ventas. ¿Sabes quién fue mi mejor vendedor en mi última empresa? Mi contadora. Sí, la persona más introvertida del equipo. No vendía gritando ofertas o siendo el alma de la fiesta. Vendía tomando café con otros contadores, compartiendo su pasión por los números y explicando cómo ayudábamos a las empresas. Su autenticidad era su superpoder. Paso 4. Entrena a tu equipo de ventas invisible. Aquí viene el secreto que multiplicó mis ventas por 10. Todo el mundo en tu vida es un vendedor potencial. Tu madre, tu mejor amigo, el chico del café, todos pueden vender por ti, pero primero necesitas enseñarles a amar lo que haces. Cuando mi madre entendió realmente por qué me apasionaba mi negocio, se convirtió en mi mejor embajadora. No porque le pagara, sino porque creía en mí. Paso 5. Las 3 reglas sagradas. Existe una fórmula infalible para cualquier venta. No importa si vendes clips o aviones privados, estas 3 reglas nunca fallan. Primero, identifica quién realmente necesita tu producto. Segundo, construye una relación genuina. Tercero, y solo entonces, presenta tu solución. La mayoría comienza por el final y se pregunta por qué no vende. Es como intentar casarte en la primera cita, no funciona. Paso 6. El poder del apalancamiento. ¿Recuerdas cuando nadie respondía a mis llamadas? Todo cambió cuando conseguí mi primer cliente importante. No fue fácil, tuve que trabajar gratis al principio, pero ese nombre abrió todas las puertas. El secreto no es presumir, es usar esa referencia para ayudar a otros. Aprendí esto trabajando con X y creo que podría ayudarte a ti también. Simple pero devastadoramente efectivo. Paso 7. Vende el sueño, no el producto. Nadie quiere un taladro. La gente quiere un agujero en la pared para colgar la foto de su boda. Nadie quiere un servicio de marketing digital. Quieren más clientes, más ventas, más libertad. Cuando dejé de vender servicios de marketing y empecé a vender crecimiento garantizado, mis precios se multiplicaron por 5 y mis clientes estaban más felices que nunca. Paso 8. La regla de oro. Solo vende lo que realmente crees. Parece obvio, ¿verdad? Pero es asombroso cuánta gente ignora este principio básico. Cuando crees en lo que vendes, no estás vendiendo... Estás compartiendo algo valioso. La diferencia es sutil, pero el impacto es explosivo. Paso 9. El efecto multiplicador. Las mejores ventas no las haces tú, las hacen otros por ti. Es el poder de las alianzas estratégicas. No necesitas ser McDonald's patrocinando las Olimpiadas. Puede ser tan simple como asociarte con negocios complementarios al tuyo. Cuando un + 1 no suma 2, sino 11, ahí es cuando la magia sucede. Paso 10. La venta emocional. Mi libro llegó al número 1 en Amazon sin una sola reseña. ¿Imposible? No, cuando entiendes el poder de la venta emocional. No vendí un libro, vendí una misión, un movimiento, una forma diferente de ver el mundo. La gente no compró páginas, compró esperanza, compró cambio, compró una mejor versión de sí mismos. Y aquí está el secreto final, el que ata todo junto. Las ventas no son sobre convencer a alguien de comprar algo. Son sobre ayudar a las personas a tomar mejores decisiones para sus vidas. Si aplicas estos 10 secretos, no solo venderás más, transformarás vidas. Y eso, amigos, es el verdadero arte de vender. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, el mejor momento para empezar a vender diferente es ahora. ¿Cuál de estos secretos te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Y antes de que te vayas, tengo un regalo especial para ti. He preparado una guía práctica con ejemplos reales de cómo aplicar cada uno de estos secretos. Encuéntrala en el primer comentario fijado. No es teoría, son las mismas herramientas que uso todos los días.